Bien, menciónenme. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Sí. Bien. Recuerden ustedes que cuando hablamos del curso de Administración Farmacéutica, el curso de Administración Farmacéutica no solamente se refiere a la instalación de una oficina farmacéutica. Recuerden que una oficina farmacéutica tiene que cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos tienen que ver, por un lado, con las municipalidades, es decir, cumplir con el Estado peruano, ya sea con la SUNAT, municipalidades, ¿sí? Tiene que cumplir, por otro lado... Viene Lanzo, dile al bebé. A ver, por favor, Mira ya. su micro, por favor. Tiene que cumplir, por otro lado, con la DIGIMIT, ¿sí? Con la DIGIMIT, ¿sí? Y por otro lado, también tiene que cumplir con el público mediante la atención y el servicio. Entonces, vean ustedes que una oficina farmacéutica no es un negocio como podría ser una bodega o podría ser una ferretería. Hay que cumplir ciertos aspectos en el ámbito legal, ¿sí? En el ámbito legal, en el ámbito profesional, ¿sí? Y en el ámbito administrativo. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser cubiertos por las personas autorizadas o las personas que están dedicadas a la correcta función de la oficina farmacéutica. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver un aspecto muy importante que hay que saber dominar, ¿sí? Hay que saber comprender, pero sobre todo hay que entender las leyes que están enfocadas en ese aspecto. ¿Bien? Vean ustedes esta noticia es del año pasado, ¿sí? Estas dos noticias básicamente están enfocadas a un tema en común. La primera dice, farmacias no piden recetas para medicamentos usados por peperas. Los somníferos se venden como caramelos. Entonces acá tenemos un aspecto importante, ¿no? Hay productos de uso controlado que deben ser debidamente resguardados. Hay una normativa o una normatividad que nos dice cuál es el correcto manejo de estos productos controlados. Y por otro lado, tenemos una segunda noticia que dice, se sancionarán a médicos que no receten medicamentos genéricos. Entonces, también hay una normativa que le indica a los profesionales médicos el no direccionar productos farmacéuticos con nombre comercial. ¿Sí? Esta multa podría ser hasta de 8.400 soles. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que estamos tocando un punto muy importante. Este punto muy importante nos habla de la receta, ¿Bien? Entonces vamos a ver las distintas características con las que cuenta una receta, qué tipo de recetas existe en el mercado y cómo debe ser el correcto manejo por los profesionales de la salud de estas recetas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, ¿cómo van a dar con los médicos para saber que están dando medicamentos genéricos? Perfecto, Porque si recuerden... las farmacias van a... No, recuerden ustedes que las recetas salen con nombre, logo y descripción y datos del médico. Entonces, si llega una denuncia X, son anónimas, de una receta emitida por un profesional, que no indique medicamentos genéricos, esta está sujeta a sanción. Más sería probable que lo ubiquen en el... porque los médicos particulares casi no, o a eso se refieren. Porque en las instituciones sale el logo del Ministerio de Salud, allí sí pues no los encuentra. Pero son de consultorio. Bien, la norma es específica, dice la totalidad de recetas. Si no se respeta es porque no hay denuncias. Listo, La denuncia, es decir, ¿quién hace la denuncia? A ver, vamos a poner un ejemplo. Tú vas a comprar a una tienda y la tienda te vende un producto que tú no quieres o un producto defectuoso.
¿sí? O lo que dice la boleta es muy distinto al precio que está en el anaquel. ¿Quién hace la denuncia? El comprador. El consumidor. La persona que compra. Perfecto. Si tú ves una receta que no tiene medicamentos genéricos, estás en tu derecho de entablarle una denuncia a ese médico. Estás en tu derecho. Que no se hace es un tema muy distinto, pero la norma está establecida. Sí, la norma está establecida. Los médicos deben recetar en medicamento genérico. Si es un médico particular que por experiencia, tiene conocimiento del buen uso de algún producto de marca, perfecto, pero siempre debe colocar entre paréntesis la sustancia en genérico. Siempre debe colocarlo. Está bien, profesor. Muy bien, vamos a continuar. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver las partes de una receta. Recuerden ustedes que en primer lugar la receta médica se entiende que es un documento formal, ¿sí? Por el cual los profesionales de la salud prescriptores, quienes son médico, odontólogo y etcétera, indican un tratamiento al paciente que puede o no contener medicamentos. Recuerden, no necesariamente una receta debe contener medicamentos. No necesariamente debe contener medicamentos. Puede colocar indicaciones si el caso no lo amerita. Si el caso no lo amerita. Contiene medidas e instrucciones para prevenir, aliviar, controlar, diagnosticar y curar la enfermedad. Entonces vean ustedes que este es básicamente el concepto autorizado por el Ministerio de Salud. Del mismo modo, la receta será inútil si no se instruye debidamente al paciente cómo debe tomar el medicamento, los efectos deseados y no deseados, ¿sí? Y también, esto es muy importante que ustedes sepan. Un punto importante a considerar es el costo de los medicamentos en el tratamiento indicado. Recuerden, por política de salud del país, nosotros siempre debemos pensar en la posibilidad o la capacidad económica del paciente. Esto no se cumple al 100%. Esto no se cumple al 100%. Entonces, la reglamentación indica que siempre debemos ponernos en el lugar del paciente. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Partes de una receta. Básicamente una receta consta de dos partes, o dos partes muy marcadas. Una receta, como ustedes saben, tiene dos caras o dos páginas, si queremos considerarlo. La parte izquierda se denomina cuerpo y la parte derecha se denomina indicaciones. En la parte izquierda, ¿sí? Está destinada, en primer lugar, a la persona que va a interpretar las indicaciones. Esto va dedicado al químico farmacéutico y a los auxiliares de farmacia. En este lado, en el lado izquierdo, que es el cuerpo, deben estar indicados los medicamentos y las distintas concentraciones de los mismos. En el lado derecho están las instrucciones, es decir, cómo va a ser la dosificación, la posología, ¿sí? Los horarios y cualquier indicación que deba llevar estos medicamentos para el paciente. Ya vamos a ver los distintos elementos que consta una receta. Lo primero que ustedes deben saber es que una receta debe constar de dos partes. La parte del cuerpo es la descripción de los medicamentos y la parte de las indicaciones, que es el lado derecho, que nos indica cómo debe ser utilizado el medicamento. Bien, acá tenemos un modelo de receta estandarizada del Ministerio de Salud, ¿no? Esta es una receta estandarizada. Esto se utiliza para SISMED. Ustedes tienen en la parte superior la cabecera donde están los datos del paciente,
los datos del paciente, ven por un lado su nombre, su edad, su código de atención, su historia clínica, si la tuviera, usuario, qué tipo de servicios se está demandando, qué tipo de consulta es la que recibe, si es una consulta externa, emergencia, hospitalización, odontología u otros. Si está internado, hay que colocar el número de cama, qué especialidad médica lo atendió, cuál es el diagnóstico, en breves palabras debe estar su diagnóstico, y hay un recuadro que se denomina el CIE. ¿Sí? ¿Qué cosa era el CIE? ¿Recuerdan? Denominación común Un internacional. No, Denominación. eso se llama DCI. Acá dice bien Sí. claro, CIE. Ah, Ah, De sus clases de atención de medicamentos esenciales, ¿no recuerdan? ujú. no nos tocaba. Bien, les comento. Todas las enfermedades del mundo para ser El código de identificación de cada enfermedad. así es. La CIE se denomina Clasificación Internacional de las Enfermedades. Es decir, todas las enfermedades del mundo tienen un código, tienen un número. Este número nos sirve para identificar y llevar las estadísticas de todas las enfermedades que ocurren en el mundo. Recuerden ustedes, las instituciones de salud presentan normalmente cuadros estadísticos donde podemos medir si hay enfermedades que han aumentado, enfermedades que han disminuido y hay enfermedades que de repente se mantienen, ¿no? En epidemiología ustedes van a ver más a detalle este tema, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que todas las enfermedades del mundo tienen un código. En este caso, ya hay 6 códigos para COVID-19, por decir, ¿no? La de Wuhan, la de la India, la de Sudáfrica, la de Gran Bretaña, la de Brasil, la de Perú, y creo que hay otras 36 o 32 más, ¿sí? Que ya están siendo clasificadas. Y este número 10 quiere decir que esta clasificación va por la versión 10, ¿no? Actualmente, a marzo del año pasado, ya se aprobó la versión 11 con las nuevas enfermedades que están apareciendo, ¿sí? Entonces, esta clasificación en números es entendida, en números y letras, perdón, es entendida por todos los científicos del mundo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y después regreso para poder explicarles. A ver, creo que está en la... Sí, perdón. Acá está. Esta es la carátula de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y ustedes pueden ver que está ordenada por capítulos en números romanos y por códigos dependiendo de qué grupo de enfermedades sean. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, es el capítulo 1, el código será el A00B99. Y así sucesivamente todas las enfermedades están catalogadas por estos capítulos, por estas categorías, ¿sí? Para poder identificarlas. Les voy a poner un ejemplo. Tuberculosis. Tiene algo de cerca de 38 variantes. Hay tuberculosis pulmonar, tuberculosis en huesos, tuberculosis en corazón, en riñones, etcétera, etcétera. Hay una serie de variantes de tuberculosis, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así, todas las enfermedades se pueden clasificar. Voy a regresar a la diapositiva para continuar con la explicación. Pero la tuberculosis ahí entra ¿en dónde? En el sistema respiratorio. Sí, sí, así es. Entra, ustedes háganlo mucho más fácil. Ingresen a la Clasificación Internacional de las Enfermedades y escriban tuberculosis. Y automáticamente les va a botar todos los códigos referentes a esa enfermedad. ¿Sí? Acá está en el capítulo 10, dice J00, J99, enfermedades del sistema respiratorio. ¿Sí? Ahora, todas las enfermedades están clasificadas en estas categorías. Entonces, voy a regresar a la receta.
En estas recetas también se debe llenar esta clasificación, sobre todo cuando son recetas extraídas del Ministerio de Salud, para poder llevar una estadística de las distintas enfermedades. Bien, tienen ustedes en la parte inferior la palabra RP, que significa recétese y o prepárese. Recétese y o prepárese. Eso es una abreviatura muy importante que va en las recetas. Tenemos los medicamentos obligatoriamente en DCI, su concentración, la forma farmacéutica y la cantidad, ¿sí? En la parte inferior debe estar la firma y sello del profesional que atendió, la fecha de atención, y si fueran productos controlados, debe tener una validez de la receta, es decir, una fecha de vencimiento. En la parte posterior de esta hoja deben estar las indicaciones para el paciente. ¿Alguna pregunta? Yo he visto que en la hoja derecha dice DX, diagnóstico. ¿Por qué ya no va? Perdón. Acá dice diagnóstico. Ah, ya, bueno, eso es en la hoja del Ministerio de Salud, pero los médicos externos, en consultorio externo. Ah, en una receta particular, bueno, debería ir RP. RP es la palabra. Bien, vamos a continuar. Solamente les estoy poniendo algunos ejemplos del MINSA. Recuerden ustedes, en los consultorios particulares no hay una regla fija. Recuerden ustedes que en consultorios particulares muchas veces los laboratorios farmacéuticos regalan las recetas a los profesionales médicos, ¿sí? Entonces, ya no es un formato establecido, ¿sí? Ya no es un formato establecido. Acá tenemos otra tipo de receta, esta sí más enfocada al modelo clásico. Por un lado tenemos la cabecera, donde están todos los datos que hemos visto, nombres, apellidos, códigos, historia clínica, tipo de servicios, atenciones, diagnóstico, nuevamente el código de clasificación de la enfermedad. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Si es presuntivo, definitivo o repetitivo, ¿sí? Esto lo vamos a ver posterior en otra clase para poder explicarle los tipos de diagnóstico. Los medicamentos, la palabra nuevamente RP, acá la pueden ver nuevamente, ¿sí? Firma y sello del colegiado, fecha actual, validez de la receta si fueran productos controlados. Y en el lado derecho, nuevamente el nombre del paciente para evitar confusiones o equivocaciones y cómo se deben, ¿no?, utilizar o dosificar los medicamentos. Nuevamente, firma y sello, fecha actual y validez de la receta, ¿sí? Esta es la receta estándar del Ministerio de Salud. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hay una parte que dice códigos para situaciones especiales. ¿A cuáles se refiere? ¿Dónde Aquí. dice? La clasificación de la identificación de enfermedades. En la Al siguiente último, diapositiva. A ver, voy a pasar. Vamos a ver. Entonces, recuerden ustedes que hay ciertas enfermedades nuevas que todavía no tienen una denominación. Entonces, si alguna enfermedad no tiene definido a qué categoría pertenece, se coloca supuestamente o provisionalmente en situaciones especiales y después, con una modificación, se actualiza y se deriva a la categoría que corresponde cuando ya los profesionales médicos han llegado a un acuerdo. ¿Bien? Supongamos que encontremos una enfermedad y no encontremos cuál es el causante todavía. ¿Sí? Entonces, hasta no tener todo el esquema de esta enfermedad desde sus orígenes hasta su tratamiento, no podemos definir a qué categoría pertenece. Todo tiene que estar esclarecido para poder definir a dónde pertenece. Está bien, gracias, doctor. Muy bien.
¿Alguna pregunta? Esta podría ser una tarea, ¿no? Para ustedes. Averiguar cuál es el Código Internacional de Enfermedad de COVID-19, ¿no? ¿A qué categoría, a qué capítulo pertenece? ¿Sí? ¿Y cuál es la correcta descripción? Esto ustedes tranquilamente lo pueden utilizar desde su móvil o desde cualquier página de internet buscando la clasificación internacional de las enfermedades. Bien. ¿Qué cosa debe contener una receta? En primer lugar, datos del prescriptor y del establecimiento de salud. ¿Sí? Esto es fundamental. En segundo lugar, los datos del paciente. Todo legible, por favor. ¿Sí? Todo legible, para que pueda ser interpretado por cualquier persona. ¿Sí? El hecho que los médicos escriban feo no quiere decir que otras personas tengan que escribir feo. ¿Sí? Los datos deben ser correctamente escritos. En el caso de recetas de medicamentos sometidos a fiscalización, productos controlados, recuerden, además se debe consignar el DNI del paciente. El DNI. No solamente debe haber su nombre, sino también su DNI. Eso está establecido de acuerdo al Decreto Supremo 023 del año 2001. Datos de los medicamentos prescritos. Recuerden, obligatorio denominación común internacional. Obligatorio denominación común internacional. No debe haber nombres genéricos. Ahora, nuevamente les menciono, en forma opcional podrían estar los medicamentos de marca. Los medicamentos de marca. Recuerden, si es un médico de hospitales del servicio de público, todo DSI. Si es particular, nombre de marca y entre paréntesis el nombre genérico. Eso es lo correcto de una receta. Que no se cumpla, eso es muy distinto. ¿Que hay sanción? Claro que la hay. Que no se cumple es porque el paciente no denuncia. Pero sí está establecido y es también requisito del paciente solicitarle al médico que coloque el nombre genérico en su receta. Podríamos solicitarlo, ¿sí? Y el médico estaría en la obligación de prescribirlo. Profesor, disculpe, hace un minuto atrás dijo de que debe de ir con el DSI, no debe ir un nombre genérico. Después ha vuelto a decir de que debe de Perdón, ir en nombre de paréntesis. marca, perdón, disculpen. Si he dicho, me he confundido con nombre de marca. Sí, sí. Sí, ha sido un lapsus, disculpen. Bien, concentración del principio activo. Recuerden, cuando hay abreviaturas, estas abreviaturas deben estar correctamente escritas. Si no se entienden, debe escribirse la palabra completa. G por gramos, ml por mililitros, mg por miligramos, para evitar equivocaciones en la dosificación. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Escribir 50 microgramos de levotiroxina y no 0,050 miligramos o 50 ¿no? mg o microgramos. Podría llevar a confusión. Y la dosis podría ser equivocada, errada, y ahí tendríamos un problema de intoxicación del paciente. De la misma manera, recuerden ustedes que los productos controlados se deben escribir todas sus concentraciones en palabras, no en letras. Recuerden, si yo pongo 5, podría tranquilamente el paciente ponerle un 1 adelante y serían 15. Entonces, se deben escribir en palabras para evitar la adulteración de estas recetas. Letra G, forma farmacéutica y cantidad total. Letra H, lugar, fecha y prescripción y sobre todo vencimiento de la receta si lo tuviera.
firma y sello del médico o del prescriptor, información dirigida al farmacéutico que se estime conveniente, no solamente al farmacéutico, también información que puede ir dirigida a la enfermera, si es que es un paciente hospitalizado, y algunas indicaciones para el paciente o para el familiar, el paciente o el familiar que acompaña al paciente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando solamente para los casos especiales con palabras, para los otros no. Para los otros no. Recuerden ustedes, como les mencioné, al paciente que le recetan, vamos a poner un ejemplo, diazepam, ¿sí? El paciente que le recetan diazepam es porque tiene algún problema, ya sea de ansiedad, insomnio, etcétera, ¿sí? Entonces, el paciente, ¿no?, tiene que regresar a su consulta para ver si necesita seguir el tratamiento o no. El problema de estos productos es que generan adicción. Y cuando un paciente se vuelve adicto, ya no quiere dejar este medicamento. Entonces, por un lado, obvia la receta, o obvia la consulta con el médico, ¿no? Y por otro lado, quiere seguir consumiendo el producto, pero hay una normativa que dice que no se puede. Entonces, ante estos casos, podría presentarse el caso de un paciente que sea adicto al producto y adultere una receta. Como les mencioné, la receta diga 5 tabletas de diazepam y de repente el señor le ponga un 1 adelante y se convierta en 15. Para evitar esas adulteraciones es que se debe colocar en palabras y ahí no hay motivo de error. Está bien, profesor, y lo que nos está enseñando solamente para las recetas normales, y en el caso de las de triple receta. Lo vamos a los- ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. No recuerdo si es en esta clase o en la que viene, pero sí lo vamos a tocar, no se preocupe. Bien. Acá está la normatividad en los artículos 35 y 37 del Código 021 del 2001, donde nos da algunas indicaciones, sobre todo sobre la fecha de validez de las recetas médicas de productos controlados. Recuerden, estos productos controlados necesitan condiciones establecidas en estos artículos y hay que conocerlas para no ser sorprendidos por los pacientes. Bien. En segundo lugar, hay que recordar que hay una fiscalización que podría llevar a una multa del establecimiento que no sabe dispensar correctamente estos productos. Y en tercer lugar, hay que recordar, y esto es muy importante, que las recetas son personalizadas. Las recetas no pueden ser utilizadas para otros pacientes. Recuerden, entre paciente y paciente hay muchas diferencias en cuanto a concentraciones, tipo de enfermedad, características propias de las personas. Todos estos factores influyen en que las recetas no puedan utilizarse de manera conjunta. Son personalizadas, que porque a mí me hizo bien, no quiere decir que a mi esposa o a mi hermano o a mi papá o a mi mamá le haga bien. Cada receta tiene una finalidad y es personalizada. Y por último, acá en letras grandes, recuerda el cumplimiento de las indicaciones consignadas en tu receta médica. Es importante porque contribuye al éxito de tu tratamiento. Entonces vean ustedes la importancia del correcto uso de la receta médica. Bien. El artículo 49 del Decreto Supremo 014-2011 nos indica cuáles son las características para ofrecimiento de alternativas. Esto no es invención de su profesor, esto está en un artículo. El artículo nos indica que nosotros podemos ofrecer alternativas, pero no podemos inducir con palabras, este es mejor, este es más económico y da el mismo resultado porque estaríamos induciendo la compra, ¿sí? Debemos inducirnos
y solamente presentar alternativas en el caso el paciente lo requiera. ¿Está claro este artículo? Sí, profesor, deben respetar la receta, tal como dice, no debe tener Perfecto. alternativas. Así es. Solamente a solicitud del cliente nosotros podemos ofrecer alternativas, ¿sí? Así que la práctica que se utiliza en muchas cadenas de ofrecer directamente alternativas no es la correcta y podría llevar a sanciones. Y en el caso, disculpe, un paréntesis, en que nos ofrecen, aprovecha esta oferta después que compras, ¿no? Y tenemos estos jabones o cualquier otra cosa en especial. ¿Eso no está penado? Bueno, pero ¿Sancionado? estamos hablando, si tú hablas de jabones, estamos hablando de productos de venta libre. Ah, sí, sí, sino que me refiero cuando uno termina de comprar su receta, aparte le ofrecen ese, ¿no? Le Bueno, ese ofrecen es un aspecto más. netamente comercial, ahí no hay ningún inconveniente. Ok, Es decir, gracias. señor, completo, todo conforme, sí. ¿Necesita usted algún otro producto más? Puedo ofrecerle algún otro producto de los que usted puede ver en nuestra vitrina. Tenemos, eso no tiene nada que ver con la receta. Acá solamente nos enmarcamos en lo que está dentro de la receta. Todo lo Profesor, una adicional que consulta. nosotros podamos ofrecer, ya no hay ningún inconveniente, porque eso es un tema netamente comercial. ¿Bien? Ujú, sí, una consulta, pero un doctor puede recetar un medicamento que sea de venta libre en su receta. Por supuesto, no hay ningún inconveniente. Recuerden ustedes que muchas recetas vienen acompañadas por suplementos. Ah, sí, sí, sí. Puede incluso recetar productos galénicos, pueden recetar productos herbarios. He visto recetas donde de repente hay sobres de tilo. Miren, tilo como un acompañante de repente para un paciente que tiene una afección respiratoria. ¿Sí? O sea, no hay ningún inconveniente. Todo producto puede ir en una receta. Lo que nosotros tenemos que entender es que la receta tiene un fin fundamental, que es, en primer lugar, la curación de la enfermedad del paciente y en segundo lugar, es un tratamiento personalizado. Personalizado. Solamente sirve para ese paciente en esa enfermedad en ese momento indicado. Muy bien. Bien, nuevamente, el decreto supremo, ¿no? Que nos avala los distintos, las distintas partes que contiene una receta, ¿no? Entonces, vean ustedes, acá tenemos el artículo 35, que lo acabamos de ver, donde están todos los requisitos que debe cumplir una receta. Ya lo hemos tocado anteriormente, solamente lo vamos a mencionar para que ustedes vean que hay una ley que avala todo lo que estamos tocando en esta clase. Acá hay algunas recomendaciones, el artículo 36, 37, 38, 39, 40 y 41, ¿sí? Que nos indican algunas características o aspectos que hay que tocar con el buen manejo de las recetas. Recuerden ustedes, las recetas fiscalizadas tienen su propia reglamentación. Hay recetas que tienen un vencimiento. Hay recetas, ¿no? Que se debe guardar en el 100% de las recetas, ¿no? Se debe guardar la confidencialidad del usuario. Es decir, nosotros no podemos utilizar una receta con nombre propio con fines de publicidad o con cualquier otro fin fuera del tratamiento que necesita el paciente. El artículo 39 nos habla de los preparados magistrales, ¿sí? ¿Cuál es el correcto manejo de preparados magistrales? El artículo 40 también nos recuerda cuál es el manejo de alternativas al tratamiento. Y el artículo 41 nos habla de que los inspectores podrán comportarse como usuarios, ¿sí? Y poderse hacer pasar por consumidores para ver si el establecimiento farmacéutico cumple con la normatividad, ¿sí? Lo que ustedes llaman el comprador incógnito. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Profesor, en el artículo 38 habla de la atención de recetas y órdenes médicas. ¿Cuál es la diferencia? Perfecto. Bien. Recuerden ustedes que una receta va directamente a un establecimiento farmacéutico. Si estamos dentro de un hospital, las recetas van a la farmacia del hospital. O podrían ir también a la calle si la farmacia no cuenta. Eso es una receta. Cuando hablamos de una orden médica, ¿sí? Las órdenes médicas, estamos hablando de las indicaciones que le da el médico, no a la farmacia, no dirigido a la farmacia, sino dirigido a al técnico de enfermería o a la enfermera en referencia al paciente. Eso es una orden médica. Lo que está en RP de la receta en el lado derecho no es orden médica. No, no es una orden médica. La orden médica conlleva lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que ha sufrido una caída y se ha golpeado o se ha fracturado el tobillo, o sea, simplemente luxado el tobillo, ¿no? Entonces, en la receta estarán los antiinflamatorios, ¿sí? Los antiinflamatorios, ¿sí? Y de repente algún otro medicamento que necesite como una frotación el paciente. Sí, es correcto. Eso irá en la receta. En la orden médica va a ir de repente el tratamiento de fisioterapia que necesita ese paciente. Es solo para personal de salud, nada más. Para personal de salud, es correcto. Pero recuerden, lo que estoy diciendo, lo que se está diciendo en este artículo 38 es mantenimiento de la intimidad y de la confidencialidad de la información. El artículo 38 no solamente abarca recetas, sino también abarca órdenes médicas. Recuerden, una orden médica está derivada a una persona, a un paciente. ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, esa información no debe ser publicada o publicitada. ¿Por qué? Porque ofendemos al paciente. Imagínense un paciente con VIH-Sida, ¿no? Que nosotros publicitemos su receta de antivirales. ¿Estaríamos haciendo un daño al paciente? Sí. Entonces, este artículo 38 habla de justamente esa confidencialidad, no solamente en recetas, sino también en órdenes médicas. Gracias, profesor. Muy bien. En caso de otra? los preparados, Preparados magistrales. preparados. Bien, eso lo vamos a tocar en otra clase, donde vamos a hablar un poquito más de preparados magistrales. Lo que nos dice este artículo 39, si mal no recuerdo, ¿sí? Es que hay ciertas condiciones que debe llevar una receta de productos magistrales adicionales a una receta normal. Por ejemplo, fecha de preparación, ¿sí? Además, ya lo vamos a ver cuando veamos recetas de preparados magistrales, que las recetas de preparados magistrales deben llevar su fecha de vencimiento también del producto, ¿sí? Debe llevar además, ¿no? Algunas indicaciones del químico farmacéutico que ha preparado ese producto. Y por último, estas recetas deben ser copiadas en el libro de recetas del establecimiento que preparó ese producto farmacéutico. A eso se refiere el artículo 39. Pero no se compliquen porque lo vamos a ver en una clase posterior cuando veamos las características de estas recetas especiales. ¿Alguna otra consulta? El libro de recetas, usted dijo que era diferente al libro recetario, ¿no? Perdón. No, nos estamos confundiendo. Escuchen. El libro de recetas es un libro donde nosotros vamos a registrar todo lo que preparamos. Es decir, si hoy día preparé una crema para los hongos, debo poner en este libro, preparé una crema de los hongos, tales componentes se utilizaron para llevar mi control de carnes de mis insumos, para quién se preparó, con qué tipo de enfermedad fue. Eso es mi libro de recetas. El libro de recetario es el libro donde están
todas las fórmulas de cómo preparar los distintos preparados oficinales. ¿Y dónde se adjuntan las recetas que reciben los farmacéuticos o los vendedores que reciben las recetas de los pacientes? ¿Qué ¿En qué recetas? nivel? ¿De productos, de fórmulas magistrales? Claro, no, por ejemplo, yo voy con mi receta médica de antibióticos, ¿no? O de psicotrópicos y compro. Ya. Ellos lo guardan, esas recetas. ¿Dónde lo Sí. adjuntan? Perfecto. Esas se guardan, si son psicotrópicos, se guardan en el libro de psicotrópicos o en el libro de estupefacientes. Es otro libro. Sí, lo ponen Y en de mis datos. antibióticos, Los antibióticos es muy distinto. Eso es otro archivo. Eso se lleva en un archivo, no en un libro. Eso se lleva en el libro de ocurrencias. Pero ojo, ojo, eso no se lleva en un libro. No hay un libro oficial para antibióticos. Eso se lleva en un archivo. gracias, quería aclarar eso. Sí, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, continuamos. Bien, nuevamente más artículos. Estos ya están enfocados a la Ley General 26842, ¿sí? ¿Quiénes son los profesionales prescriptores? Como ya les mencioné, médicos, ¿sí? Dentistas y obstetrices. Recordándoles en el artículo 26 que solo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los cirujanos dentistas y las obstetrices solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Es decir, yo no puedo ver una receta de una obstetriz que esté recetando psicotrópicos, porque eso no es su campo de acción. Yo no puedo ver una receta de un cirujano dentista recetando productos para el corazón, porque ese no es su campo de acción. Solamente los enfocados que están dentro de su profesión. En el caso de los médicos, ellos pueden recetar todo. Pueden recetar todo. Pero en el caso de los dentistas y de las obstetrices, solo medicamentos de su campo de acción. Profesor, disculpe, sé que ahora estudian medicina alternativa. ¿Ellos son considerados también como médicos y pueden recetar estas recetas que usted dice? ¿Todos los medicamentos Bien, como médico? sí, recuerden ustedes que la medicina alternativa es una rama muy distinta, ¿no? Y tiene, a ver, vamos a ver. Si el profesional que estudia medicina alternativa tiene un colegio médico del Perú o un código de colegio médico del Perú, puede recetar cualquier cosa. Si no la tiene, solamente debe enfocarse a los productos de acuerdo a su especialidad. Está bien, gracias. Bien. Acá hay un recuadro importante, ¿sí? Que nuevamente les hago recordar. El químico farmacéutico, ojo, el químico farmacéutico puede presentar alternativas genéricas, pero no puede incidir nuevamente en la decisión del usuario. No le puede decir, compre este producto que es mejor que el otro. Cuando nosotros comparamos, estamos infringiendo la ley. Nosotros podemos ofrecer, pero no podemos incidir en cuanto a comparaciones entre un producto y otro. Porque no podemos hacer algo que no hemos comprobado. Bien, esto es muy importante. Y recuerden, el artículo 33 nos habla de la orientación. Este artículo es muy importante porque nos habla de la educación sanitaria que debe realizar el profesional de la salud con el paciente, que muchas veces debería hacerlo el médico y no la hace. Y el paciente recurre al establecimiento farmacéutico para tener esa asesoría. Bien, y ya para terminar, esta tarea va a ser para la próxima semana. Antes que nada, ¿tienen alguna consulta?
Cuando usted hablaba de los medicamentos controlados, ¿se refería también ahí a los antibióticos, aparte de los estupefacientes y los psicotrópicos? No, cuando yo hablo de medicamentos controlados, estoy hablando únicamente de precursores, estupefacientes y psicotrópicos. No hablo para nada de antibióticos. Lo que dice la normatividad es que todos los antibióticos deben ser recetados. No se puede comercializar ningún antibiótico si no tiene receta. Eso está por norma. Que no se cumple es una cosa, pero la norma dice que no se pueden recetar antibióticos si no hay una receta de por medio. Este detalle es para descartar, por un lado, automedicación y por otro lado, ayudar a que no se presente resistencia bacteriana. Gracias. Muy bien. Entonces, la tarea para la próxima semana, que ya la voy a publicar en plataforma Canvas, es elaborar una receta. Ustedes van a elaborar una receta. Si desean, la pueden copiar de internet, no hay ningún problema. O la receta que ustedes tuvieran en su casa. ¿Sí? Van a identificar sus partes, todas las partes que están en las diapositivas que acabamos de tocar. Van a interpretar las abreviaturas que ustedes encuentren en su receta y los van a poner en la parte inferior como una leyenda, ¿no? Si dice su receta MG, que ustedes tienen que poner qué significa MG. Si la receta dice RP, ustedes van a poner qué significa RP. ¿Sí? ¿Está clara la tarea? Sí. Cualquier receta, ojo, cualquier receta que ustedes encuentren, la van a elaborar. Recuerden que va desde el logo hasta la firma y sello del médico, indicaciones. Si es una receta de productos controlados, también tiene... No lo hacemos, ¿verdad, profesor? ¿Perdón? A mano lo presentamos, la receta. No le escucho, ¿podría repetir? A mano, digo. Bueno, si ustedes la pueden hacer a mano, no hay ningún problema, le toman su foto, que sea clara con las indicaciones. Si ustedes quieren hacerla en Word, no me opongo. Las quieren hacer en PowerPoint, tampoco me opongo. Eso ya depende del diseño de ustedes. ¿Sí? Ojo, lo que no quiero es que le tomen una foto a una receta y me marquen las partes. Ahí no hay trabajo. Ahí no hay trabajo. ¿Sí? Quiero que ustedes la elaboren. Sus partes, si tenemos... Dígame, señorita. Sus partes de la receta y tenemos también sus abreviaturas que interpretarlas para ponerlos de manera completa. En la parte inferior de su receta, ustedes hacen una pequeña leyenda y ponen ahí sus abreviaturas que han encontrado, que se ven en la receta que ustedes acaban de hacer y me tienen que describir qué significa cada abreviatura. Ya, listo. Bien. Profesor, y antes que se vaya, ¿cuáles son los medicamentos usados para pepera? Perfecto. Cuando ustedes escuchan eso de que en los bares se encuentran de repente en la puerta de un bar a un chico que se ha dormido, etcétera, etcétera, normalmente el producto más utilizado por las peperas se llama clonazepam. Que duerma. Sí, el clonazepam es el que más utilizan. Se le conoce también como la droga de la violación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona se duerme y no recuerda lo que pasó. ¿Sí? Entonces, esto se utiliza mucho en discotecas. Por eso tengan bastante cuidado cuando bueno, ahora no se puede, pero cuando se iba a discotecas, porque era común, ¿no? El dormir a las personas utilizando esta droga. ¿Ese medicamento no sale con receta? Así es, pero en el mercado negro todavía se puede conseguir. Se le conoce también con el nombre de Rohypnol, creo, como nombre de marca. Ah, ya. Profesor, y en su carátula, usted, en la carátula de la sesión 13, partes de una receta y dice RX. ¿Qué es eso? ¿O está en inglés?
No, lo que pasa es que es una receta, una copia extraída de internet que estaba bonita y la puse ahí. No se siguen por esa copia, es solamente como una imagen. Entonces en inglés, RX. Sí, está en inglés. Ok. Creo que sí, no La recuerdo, porque ahorita receta voy a también la revisar. podemos sacar de Si no, ya internet. la próxima la cambio, pues. Pondré una de Perú. Profesor, la receta también la podemos sacar de internet, ¿no? Claro, pero quiero que ustedes la elaboren, no quiero que me tomen la foto y me marquen las partes ahí, porque ahí no hay tarea, pues. Ahí simplemente Ujú. ha sido un copy-pega. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a